tiempo. Después de todo, muchísimas gracias, Sandra, por estar aquí con nosotros. No, gracias a ustedes por esta entrevista. No, hombre, la verdad es que, mira, normalmente busco profesionales que nos compartan su experiencia y que estén, que tengan algo que aportar, sobre todo en la trayectoria, en el desempeño, en el cómo llegaron a donde llegaron. Y creo que esto va a suceder el día de hoy contigo. Así es que, líderes en nutrición, me da mucho gusto saludarlos y darle la bienvenida a la doctora Sandra Hernández Valencia. Ella es licenciada en nutrición por parte de la Universidad Autónoma del Estado de México, supongo que Toluca, No, hay una sede en el municipio de Amecameca. de Amecameca. Entonces, de Amecameca, ella tiene maestría y doctorado en ciencias de la salud, con enfoque en epidemiología clínica por parte de la UNAM. Y actualmente es profesora de epidemiología clínica y medicina basada en evidencia en la Facultad de Medicina de la UNAM, me imagino que en la licenciatura en nutrición, además de No, formar es parte de para la licenciatura en medicina. la licenciatura en medicina. Mira, qué bueno que me corriges. Bueno, y formas parte de la División de Medicina del Deporte del Instituto Nacional de Rehabilitación Luis Guillermo Ibarra Ibarra. ¿Cómo estás, Sandra? Es Bienvenida. correcto. Muchísimas gracias. Bien, contenta de poder compartir con ustedes este espacio y poder aportarles, como me mencionabas hace un momento, con un granito de arena, todo esto que se ha estado gestionando en relación a al ejercicio de la nutrición. Exacto. Pues eso es. Bueno, Carmen Ruiz nos está mandando muchos saludos, Ay, muchas ¿no? gracias. Aquí está manejando, pero bueno, sigue transmitiendo, me dice. Claro que sí. ¿Por qué se quedó esto aquí? Bueno, ya se quedó aquí trabado una cosa que no tenía. Pero bueno, Virginia del Pozo, muchas gracias, Vicky, que estás aquí con nosotros. Esperemos que se sigan conectando más. Sandra, vamos a platicar largo y tendido. Perfecto. Y mira, fíjate todo lo que ha ocurrido hasta ahora con la tecnología, nunca me lo esperé, de verdad, si no lo hubiera programado desde un principio, pero estas actualizaciones nos llevan a esto. Bueno, No vamos te a dar preocupes. pedazo al tema y nos vamos. ¿Qué te motivó? ¿Qué te motivó a especializarte, perdón, en epidemiología clínica y nutrición basada en evidencia? ¿Qué es lo que te llevó hacia allá? A ver, platícanos. Bueno, cuando yo empiezo con mi práctica clínica, justamente me doy cuenta conforme fui avanzando en la experiencia clínica, me fui percatando de la necesidad de ir tomando decisiones para darles intervenciones nutricionales a los pacientes. Muchas de estas intervenciones pueden ser aprendidas por la experiencia y que te lo comparten otras personas. Puede ser que también lo escuches en algún lugar o lo leas en algún lugar, pero ni todo lo que escuchas tiene validez científica, ni toda la experiencia puede ser necesariamente que esté basado justo en algo que tenga validez científica. Y obviamente, pues la toma de decisiones con los pacientes, pues requiere de algo más que experiencia o algo más que solamente leer cualquier evidencia que uno se pueda encontrar. Cuando yo busco esta alternativa para poder dirigirme hacia la parte de la investigación, porque es mucho de lo que nos enseñan en en este posgrado, pues surge el interés de conocer otros aspectos relacionados a la alimentación y a la nutrición que muchas veces pues en una licenciatura no nos dan, ¿no? Entonces, considerando que la epidemiología clínica, a diferencia de la epidemiología clásica, lo que hace es enfocarse a pequeños grupos de pacientes. Por eso la palabra clínica significa al lado del paciente o en el lecho del paciente. A diferencia de la epidemiología clásica, que abarca grandes poblaciones, y la epidemiología clínica abarca grupos más específicos y más pequeños en los que se puede también hacer investigación con el propósito de mejorar la práctica clínica y obviamente tomar mejores decisiones, pero basadas en el método científico. Híjole, suena medio complejo, suena medio complejo, pero, pero bueno, habrá que desglosarlo para comprenderlo. Sin embargo, se ve que, o más bien, es algo que se requiere, que se necesita y que debe de
pues alguien lo tiene que hacer finalmente, ¿no? Sí, de Oye, hecho, perdón ajá, que te interrumpa. De hecho, fíjate que el movimiento que empieza en el año de la década de los noventas, en realidad empieza todo con un movimiento que se llama medicina basada en evidencias. Esto nace en la Universidad de McMaster, en donde tuve la oportunidad de hacer una estancia doctoral. Y justamente ahí comienzan a darse cuenta sobre la necesidad de cuestionar cómo es que los profesionales, en ese entonces era como muy enfocado a la parte médica, cómo tomaban decisiones para el cuidado de los pacientes. Actualmente lo que se ha propuesto es que ya no se llame solo medicina basada en la evidencia porque se creía que solo los médicos estaban obligados a tener una práctica tomando en consideración la evidencia científica de buena calidad metodológica. Pero como todo aquel personal de salud que tenemos contacto con los pacientes, deberíamos estar obligados a tomar nuestras decisiones, sí en la experiencia clínica, sí en la evidencia científica de buena calidad, pero también hay que considerar las expectativas y los valores de los pacientes. Entonces, para englobar a todos los profesionales de la salud en esta, de basar nuestras decisiones en la mejor evidencia científica, es que ahora se llama práctica clínica basada en la evidencia. Sin embargo, las disciplinas como la nutrición, acotamos esto de nutrición basada en la evidencia para enfatizar que se va a tratar de esta disciplina, pero en general todos deberíamos estar obligados a tener una práctica clínica basada en la evidencia. Ahora, suena así un poco medio complejo y pensamos que al escuchar basado en la evidencia solamente es como leer artículos, ¿no? En realidad no. ¿Cómo sé yo, como nutriólogo o nutrióloga, cómo sé yo que estoy ejerciendo mi práctica basada en la evidencia? Cuando yo cumplo tres esferas completas. Uno, tomo en consideración mi experiencia clínica porque por supuesto que la experiencia que se va ganando a través de los años cuenta, pero no es lo único. Cuando sumo a esta experiencia el que yo pueda tener una lectura crítica de la evidencia que se va generando en las diferentes áreas de la nutrición. Y la tercera esfera es la que comentaba hace un momento, cuando tomamos en consideración también los valores y las expectativas de los pacientes. Si yo no considero con una de estas tres esferas que acabo de mencionar, si falta una, yo no estoy haciendo nutrición basada en la evidencia. Si tomo solo una esfera de la experiencia, pues se llamaría nutrición basada en la experiencia. O si tomara yo solamente leer artículos, pues sería nutrición basada en lectura de artículos. O si solo me dedicara a ver los valores de mis pacientes, pues perdería de vista esas otras grandes esferas que están en conjunto teniendo un efecto sinérgico para que podamos tomar mejores decisiones clínicas cuando damos atención a los pacientes. válgame Dios. Qué tremendo, qué tremendo. Oye, y entonces, de acuerdo a esto, no, bueno, no sé si ya me respondiste la pregunta, pero te la voy a formular de todas maneras porque quiero que quede claro, ¿no? Ok. ¿Por qué es tan importante entonces que los nutriólogos desarrollen este pensamiento crítico? Creo que ya me diste una respuesta, pero vamos a enfatizar, ¿no? Que tengan este pensamiento crítico y que sepan interpretar la evidencia científica. ¿Por qué es tan importante esto? Híjole, tocaste una pregunta que para mí siempre es maravillosa, que además disfruto mucho contestar porque todo el curso de justo de la materia que yo imparto en la licenciatura de medicina, pues es todo un semestre explicarles a los médicos en formación y lo mismo a los nutriólogos o a los profesionales de la salud, por qué es tan importante ser críticos a la hora de leer. Lamentablemente se tiene la idea que cuando uno encuentra un artículo publicado en inglés, por el solo hecho de estar publicado y además en inglés, es sinónimo de validez o es sinónimo de calidad. En realidad, no. Desafortunadamente, también se publican trabajos que no tienen rigor metodológico, que no tienen no tienen ese rigor científico que hacen que se pierda algo que se llama validez. ¿Eso qué significa? Que los resultados que yo pueda estar leyendo en un artículo, si no tuvieron un adecuado rigor de metodología, es muy probable que lo que yo esté leyendo esté sesgado.
y que yo tome mi decisión al leer un artículo en dar un tratamiento que posiblemente por no estar bien ejecutado el estudio en cuestión, me esté dando un resultado que yo tome para dar una recomendación clínica, que en realidad pueda no funcionar. Eh, te voy a poner un ejemplo. Hay un artículo que es muy bonito que hablaba justamente de un alumno de doctorado. Esto fue en el extranjero, obviamente, y él se dio a la tarea de generar un estudio falso. Hablaba de unos líquenes y sus propiedades maravillosas, casi mágicas para el tratamiento del cáncer. Generó diferentes versiones de este estudio que aparentemente él había diseñado, con graves errores en la metodología, con graves errores en los resultados y en el análisis de los datos, y lo mandó a más de 300 revistas que incluso tenían reconocimiento internacional. Lo que se esperaba es que estas revistas lograran identificar que el estudio era falso y que además tenía severas limitaciones en cuanto a su desarrollo y ejecución. Y lamentablemente muchas revistas lo aceptaron para publicarse. Entonces, por esa razón, y es con ese artículo a mí me parece muy ilustrativo del por qué es tan importante tener herramientas para poder identificar la buena evidencia científica, un buen artículo de un mal artículo. ¿Qué hace bueno a un artículo? Que tenga una buena, vuelvo a repetir, una buena calidad metodológica. ¿A qué me refiero con buena calidad metodológica? Que siempre conteste una pregunta, que eso forma parte de la nutrición basada en la evidencia. La nutrición basada en la evidencia tiene 5 pasos. La primera es tener una pregunta. Puede ser de ignorancia personal o puede ser una duda genuina que no pueda yo contestar solo leyendo, que requiera ya de una investigación. Después hay que investigar si ya se contestó esa pregunta. Después, al encontrar si hay evidencia científica que ya me responde esa pregunta, aprender a leerla críticamente y ver si la puedo aplicar. Entonces, para todos los que no tengan habilidad o esta herramienta o conocimiento en cuanto a cómo saber si está bien la metodología o no, les recomiendo mucho que entren a una página que se llama CASPE, está en español. Es una organización que se ha dedicado a realizar plantillas para las personas que no tienen experiencia en metodología de la investigación. Son preguntas en las que te dice, a ver, tú tienes un estudio, un ensayo clínico en el que están evaluando si, voy a dar un ejemplo muy burdo, si la fibra de las verduras funciona para el colesterol LDL o no funciona. Ah, bueno, yo tengo un artículo que es un ensayo clínico. CASPE tiene una plantilla específica para ensayos clínicos y te va a llevar de la mano. Te va a decir, ¿tu artículo es un ensayo clínico? Sí. Ah, bueno, tu ensayo clínico tiene esta característica, sí. Continúa leyendo. Si tiene 3 preguntas que vas contestando no, entonces es muy probable que tu artículo tenga deficiencias metodológicas, que le vayas a emplear tiempo a una evidencia que no es de buena calidad y que es muy probable que tú puedas tomar decisiones en un estudio que no tiene conclusiones válidas. Entonces, en ese sentido es que es tan importante que los nutriólogos vayamos desarrollando estas herramientas para ir aprendiendo a leer correctamente la evidencia que vamos consumiendo, porque somos muy consumidores de la literatura científica. Vemos un artículo, queremos y buscamos en alguna plataforma, encontramos, descargamos, leemos y lamentablemente, incluso yo lo he observado mucho con las nuevas generaciones, leen la introducción, se van a resultados y dicen, ah, es que el tratamiento sí sirve y lo quieren aplicar, pero no se cuestionan si realmente todo esto que se hizo para ese estudio, qué tan real fue, si qué tanto representa a quien yo se lo quiero aplicar, qué tanto puedo beneficiar realmente a mi paciente o incluso yo lo puedo perjudicar. Entonces, por eso es tan importante que vayamos teniendo estas herramientas para leer críticamente la literatura. No, excelente, excelente. Oye, una pregunta. ¿Esta plataforma Caspe es con C de Ujú. casa?
Sí, C de Tal cual. casa, aspe.org. Perfecto. Ahí pueden, si alguna vez alguien, no sé, en consulta vio un paciente y tiene duda, por ejemplo, en mi caso, hace tiempo llegaban a la consulta los pacientes preguntando si el consumo de glutamina les mejora, la glutamina que es un aminoácido, les podría mejorar la fuerza muscular de las piernas específicamente. Esto era mucho en pacientes que tenían una reconstrucción del ligamento cruzado anterior, pierden mucha fuerza, de hecho la asimetría de fuerza es muy importante y cuando no se corrige la fuerza muscular de la pierna afectada, puede generar osteoartrosis de rodilla. Entonces, llegaban los pacientes y preguntaban, oye, ¿la glutamina me puede ayudar a mejorar mi fuerza muscular? Entonces, ahí hay una pregunta, la lanzó el paciente. Y yo creo que a cualquier nutriólogo en su consulta del día a día, los pacientes lanzan Ujú. preguntas, Sí, sí. ¿no? ¿Cómo la voy a responder? Mi sola experiencia, si no la tengo, pues es difícil que con ella pueda yo responder. ¿Qué se tiene que hacer? Pues ir a buscar algún artículo, algo que me ayude a responder. En mi caso, como no, habían sí algunos estudios, pero lamentablemente con estas condiciones o limitantes metodológicas, de hecho surge ahí la idea de hacer un ensayo clínico y pusimos a prueba este aminoácido. Entonces, estas plantillas de Caspe lo que nos ayudan es justamente, pues tengo un ensayo clínico, voy a ir descartando. Nadie tenemos mucho tiempo, lamentablemente, a veces para leer, ¿no? Que es mucho de la barrera que dicen, es que no tengo tiempo de leer. Bueno, pues el tiempo que tú le puedas dedicar a tu lectura, puedes apoyarte en estas plantillas que te comentaba y no emplear tiempo en un artículo que no te va a ayudar a contestar tu duda, tu incertidumbre. Si te encontraste, por ejemplo, un estudio es un estudio que se conoce como de cohorte o de, no sé, de pruebas diagnósticas, Caspe tiene todas esas plantillas. Dependiendo del tipo de estudio que tú vayas a elegir, es el tipo de plantilla que vas a utilizar. Caspe es muy amigable. Para quien no tenga esas habilidades metodológicas de cómo leer o identificar esos puntos importantes en los diseños o en los artículos, esas plantillas son maravillosas. Genial, genial. Pues es una muy buena herramienta lo que le- les acabas de recomendar. Nunca la había oído, ¿eh? La verdad es que nunca la había escuchado, pero pues parece que es una muy buena opción y bueno, es un Además es quitapretextos, gratuita. ¿no? Y es gratuita, pero es un quitapretextos, o sea, no hay Ujú. pretexto, ya hay maneras, ¿no? Ya hay formas. Entonces yo creo que bien valdría la pena considerarla, consultarla, darle una ojeada, a ver qué se puede obtener de ahí. Oye, y pues para entrar en tema, porque hay algo que a mí me llamó mucho la atención, y es que estás próxima a realizar un curso de nutrición basada en evidencia, atención integral en enfermedades crónicas no transmitibles. ¿Cómo surgió esta idea y qué pasó? A ver, cuéntanos de ello. Bueno, este curso ya es el quinto curso que organizamos, justo que siempre se ha titulado Nutrición basada en la evidencia, pero el enfoque ha ido modificándose. Y surge justamente de esta necesidad de querer compartir con colegas nutriólogos estas herramientas para poder ir mejorando nuestra práctica clínica y que esta práctica clínica siempre esté basada en estas habilidades y herramientas que vamos generando. Eh, los nutriólogos podemos, sí, sí es cierto, ser consumidores como muchos profesionales de la salud en cuestión de información, pero también la podemos generar. Y el ir compartiendo estas herramientas fue lo que nos motivó a comenzar a realizar esta serie de cursos. Y en particular en esta ocasión nos motiva mucho esta parte de las enfermedades crónicas, porque lamentablemente pues las cifras en México en relación a estas enfermedades como obesidad, diabetes, hipertensión arterial, no son muy alentadoras. Es cierto que tenemos muchas aristas para ver cómo podemos dar la prevención o tratamiento de estas enfermedades. Y una de los aspectos que necesitamos considerar y que siempre he defendido mucho
es considerar esta parte de la esfera que recuerdas que te mencionaba hace un momento, la esfera de los pacientes. Hay que voltearlos a ver, porque si finalmente la investigación la hacemos para mejorar la calidad de la atención a los pacientes, hay que voltear a verlos a ellos. Entonces, hay aspectos de cada uno de nuestros pacientes que necesitamos considerar dentro de la atención de este tipo de enfermedades. Eh, entonces, siempre enfocados en identificar la evidencia científica, que es lo que nos ha generado de conocimiento en relación a estos temas, e ir generando y sumando otras disciplinas del área de la salud que también están totalmente relacionadas en el manejo de estas enfermedades, pero que no siempre se consideran como parte de la práctica clínica. Ok, ok, ok. Entonces, por favor, dime, ¿cuáles son los principales retos? Porque todo siempre es un reto Vaya que sí. en el manejo de estas enfermedades crónicas no transmisibles en México. Pues mira, eh, desde el punto de vista del ejercicio de la atención clínica, yo creo que el mayor desafío que tenemos como clínicos es la adherencia a los tratamientos. La adherencia a los tratamientos tanto nutricionales, farmacológicos, al ejercicio, no son muy alentadores también. Y sobre todo con la mala prensa que le han hecho a la alimentación saludable. Y digo mala prensa porque hoy en día seguimos utilizando este concepto de dieta que está muy ligado a aspectos muy negativos. Todavía la gente lo sigue ligando a matarse de hambre, a comer puras lechugas, a quedarse solamente bebiendo agua, eliminar los alimentos que les gustan. O sea, hay muchas cuestiones negativas todavía alrededor de estas creencias, ¿no? Y eso puede impactar directamente en la adherencia a los tratamientos. ¿Qué es lo que hace que las personas tomen la decisión de realizar o no realizar las recomendaciones clínicas? Entonces, eso por un lado. Por el otro, bueno, como mencionaba hace un momento, hay muchas aristas. Hoy en día, pues también los ambientes alimentarios han cambiado mucho. Lamentablemente, pues mucho del consumo de productos ultraprocesados también se ha incrementado de manera importante. Em, Aproximadamente el 30% de la energía consumida de una persona promedio proviene de este tipo de productos, que es demasiado, que además, pues este tipo de productos que están tan disponibles son más, aparentemente más accesibles, los encontramos en todos lados y comer en la oficina, comer en el transporte, comer frente a la computadora, comer frente a la televisión, ir teniendo todas estas modificaciones en los ambientes alimentarios también se convierte en un reto adicional a toda esta cuestión de la alimentación o del ejercicio para poder tener una mejor adherencia a los tratamientos. Yo creo que el reto es enorme en cuanto a todos estos factores que intervienen directa o indirectamente en la realización de o en la modificación de los estilos de vida, porque además los cambios no siempre son fáciles. Los cambios suelen tener un grado de complicación. Ojalá modificar un hábito alimentario fuera como en línea recta del punto A al punto B, se cambió y todos fuimos muy felices para siempre, pero la realidad es que no. Yo creo que muchos de los nutriólogos que nos pueden escuchar, la piedra en el zapato es justamente que podemos empezar bien, la motivación siempre es un buen arrancador, pero no siempre nos mantiene la modificación de los estilos de vida. Entonces, es cuando necesitamos utilizar otras herramientas como el apoyo psicológico eh, y esta cuestión de la alimentación consciente que también hoy se está estudiando ya de manera científica, utilizar todo lo que esté a nuestro alcance para poder ayudar y dar acompañamiento a los pacientes en esta modificación de los estilos de vida, que es uno de los retos, creo que
tremendamente enormes. Esto que nos estás contando, esto de los hábitos, es bien difícil, la verdad es bien difícil. Como paciente te lo digo. Todos en algún momento llegamos a ser pacientes Claro, y ahí podemos darnos cuenta de lo difíciles que somos cuando estamos en ese rol, porque buscamos pretextos de alguna manera, buscamos el pretexto para no hacer lo que tenemos que hacer. Y esto es algo bien curioso que yo ya lo he estado analizando a través de una simple palabra, que es la libertad. Cuando uno es libre, tienes que asumir que eres responsable de la toma de tus decisiones. claro, Y eso, al menos en la población mexicana, es mega hiper difícil. La gente está acostumbrada a echarle la culpa al otro para no hacerse responsable de su decisión. Y así así ha es. ocurrido, así ha ocurrido. Tú no me vas a dejar mentir, o sea, cuando llega el paciente y te dice, es que hago esto y aquello, pero ¿por qué hace eso? ¿Por qué no ve? Ay, es que mi esposo, ay, es que mi esposa, ay, es que mis hijos, ay, es que mi mamá, es que mi papá, ay, es que siempre buscamos que haya un otro culpable que no somos nosotros, porque Sí, no queremos claro. sernos responsables de esa toma de decisiones. La preparación de los alimentos, no, pues las hace alguien más, no, no está en mis manos, ¿no? Ayer yo estaba diciendo justamente eso. A ver, yo me hago responsable de la preparación de mi desayuno, pero la comida, yo voy al mercado a comer y ahí yo pido mi comida corrida y no tengo de otra, o consomé o sopa de pasta. Y no tengo de otra, arroz o ensalada. Y no tengo de otra, todos mis guisados van a venir con frijoles, algunos con papas a la francesa, dependiendo de qué es lo que pida, y así me lo sirven, pues yo qué hago, ¿no? ¿Yo qué voy a hacer? Y entonces, como a veces he visto nutriólogas cuando he convivido con ellas, pues piden una ensalada modificada, ¿no? La ensalada dice que es con este aderezo y lleva esto y esto y esto. Y las nutriólogas suelen cambiar todo. Le quitas esto, le quitas lo otro, no le pongas esto, tráeme el otro. Y total, que lo que era una ensalada con un título muy interesante, deja de serlo porque ya perdió muchas cosas, ¿no? Y así es. Pero vuelvo al punto. El ser paciente siempre es, más bien, la lucha con el paciente es hacerlo responsable de lo que, de esa toma de decisiones, ¿no? Y entonces, a la hora de cambiar o construir hábitos, viene el problema, ¿no? Porque entonces siempre hay una justificación que nos va a impedir el hecho de asumir esa responsabilidad eh, y romper el proceso o no iniciarlo o boicotearlo, ¿no? Que esas son las cosas que ocurren. Entonces, está muy interesante. Oye, y dime otra cosa. Eh, en este programa del curso que se va a realizar, ¿me puedes decir las fechas en que se va a realizar el curso? El curso se va a realizar el próximo 21 y 22 de mayo. Se va a realizar en el Centro de Convenciones del Instituto Nacional de Rehabilitación, Luis Guillermo Ibarra Ibarra. Y pues está dirigido a nutriólogos, médicos, psicólogos, trabajadores sociales o personas que estén interesadas en estos temas. Vamos a tener un panel bastante interesante. Todos nuestros panelistas son expertos en sus áreas, todos son investigadores y lo que nos van a presentar es justamente resultados de las investigaciones que ellos mismos han realizado y la manera en la que todas estas partes de estas disciplinas, por eso es un enfoque multidisciplinario, pueden aportar a justamente ir comprendiendo estos fenómenos que me comentas, por ejemplo, de tú como paciente, ¿no? Sí, E ir comprendiendo estos fenómenos no solamente desde el punto de vista nutricional, porque pareciera que solo los nutriólogos solamente contamos calorías, damos manzanas, peras y ya, y lechugas, ¿no? Yo estoy completamente, soy anárquica en ese sentido.
los nutriólogos podemos aportar mucho más que eso y por eso es tan importante voltear a ver al paciente. No lo que yo como nutrióloga, pues ensalada, no, a ver, volteamos a ver al paciente, qué hábitos tiene, qué costumbres, qué piensa, qué cree, qué creencias tiene en relación a su tratamiento, a la alimentación, e ir trabajando con eso para poder apoyar a esta modificación de conducta que sucede de acuerdo a ahora la neurociencia es lo que nos está aportando. ¿Cómo podemos modificar hábitos? Hay estudios que dicen que 90 días, cuando lo haces de manera repetitiva, hay estudios que dicen que te puedes tardar un año y nosotros al menos de manera institucional les damos acompañamiento a los pacientes a lo largo de año y máximo año, 6 meses. Durante todo ese proceso trabajamos, pero no trabajamos los nutriólogos solitos. Invitamos justamente a los psicólogos, tenemos ahora psicólogos que tienen diferentes enfoques o nutriólogos que tienen este enfoque de las neurociencias, o psicólogos que tienen enfoque de la neurociencia, la antropología, donde necesitamos también comprender todo este fenómeno, de dónde parte, de todos estos componentes sociales que no siempre se ven en la práctica clínica. Uno piensa que cuando prescribes un plan de alimentación, se lo das al paciente y ahí se acabó. Y no, en realidad ahí empieza todo, porque ese paciente se va a ir a su casa, esa persona va a ir a convivir con sus amigos, con su familia, con la pareja, va a ir a su entorno social y ahí puede encontrarse diferentes, y de por sí, como bien comentabas, lamentablemente siempre tenemos un justificante social que socialmente me sostenga y me permita decir que mi comportamiento es aceptable. Eso es lo que normalmente buscamos. Entiéndanme porque miren, mi componente o mi entorno es este y entiéndanme. Entonces, ahí es en donde justamente nosotros necesitamos ampliar nuestra visión y permitir la inclusión de otras disciplinas para poder darle un sostén más amplio a los pacientes, incluso a nosotros mismos como profesionales de la salud, y poder comprender estos comportamientos en nuestros pacientes para poder eh, apoyarlos o desarrollar nuevas herramientas que nos puedan permitir ir mejorando nuestra práctica clínica. Y aquí quiero tomar un par de minutos en relación a esta palabra que hablábamos tú me mencionabas una parte bien importante y que es asumir un rol de responsabilidad. Antes se utilizaba mucho de cumplimiento, es que cumplimiento al tratamiento, al que tú quieras, ya sea medicamento, fármaco, dieta, ejercicio, ¿cumplió o no cumplió? Pero el cumplimiento únicamente asume un rol pasivo de las personas, en que el profesional de la salud da una indicación y el paciente obedece. Una relación muy paternalista, ¿no? De yo te doy la indicación y tú obedeces, te guste o no te guste, estés de acuerdo o no estés de acuerdo, lo que no me importa lo que pienses, tú lo tienes que hacer y obedeces. Eso anteriormente se consideraba mucho y era solamente darle cumplimiento a una indicación. Hoy en día se ha modificado este concepto y hablamos de adherencia terapéutica, en el que ya se asume o se incluye al paciente, pero en una relación horizontal, no vertical. Es poner al paciente frente a nuestro mismo nivel y dejar muy claro que somos un equipo de trabajo y que dentro de ese equipo de trabajo las partes involucradas requieren de tomar esa responsabilidad de hacer o incluso de no hacer. Siempre hay dos caminos, hacer y no hacer. El desenlace dependerá de la decisión. Pero estas herramientas de involucrar a otras disciplinas es lo que podría ser que nos ayude a comprender sin duda otros mecanismos, otros fenómenos que muy posiblemente no vemos en la práctica clínica. Es que, ok, muy de acuerdo, muy de acuerdo, muy de acuerdo en todo, pero sí, sí, tienes toda la razón. Eh, es que me quedo pensando, ¿sabes? En este rol de paciente, de, del apego al tratamiento y de todo, de lo que estamos platicando justamente, ¿no? Y me quedo pensando porque efectivamente, este grupo multidisciplinario que se integra para atender a un paciente, que le va a dar directrices y que le va a marcar y va a decir demás,
Y a veces el papel del paciente pareciese que es el de, esta es mi realidad y ustedes adáptense a ella y adapten mi vida a lo que ustedes quieren hacer, ¿no? Y yo desde aquí los veo a ver qué logran, ¿no? Ese es algo que debe de verse con mucha frecuencia y lo digo desafortunadamente como paciente. Ya me doy cuenta y ya trato de cambiarlo y hacer todo el proceso porque sabes que, que tienes que fijarte una meta, alcanzarla y cuando la alcanzas te enganchas y dices, ah, mira, pues no estuvo tan difícil, vamos a seguirle, pero demás, ¿no? Bueno, para no distraerme, porque yo me suelo, suelo ir por otros caminos, es que me hacen pensar y pasa esto, pero bueno. Te quería preguntar qué papel juega la nutrición, el ejercicio y el apoyo psicológico, como me lo acabas de decir, en la rehabilitación y en tratamiento integral de los pacientes. Creo que ya me lo habías respondido algo, ya nos habías dicho algo al respecto, pero me gustaría dejarlo más claro para poder pasar a lo siguiente que sería una conclusión. Entonces, ¿qué papel juega la nutrición? Justamente voy a hacer un paréntesis. Me preguntabas bueno, detrás de cámaras, me preguntabas por cómo estuvo el Congreso de Nutrición Renal, ¿no? De los nutriólogos renales. Y me dio mucho gusto, bueno, el Congreso estuvo fabuloso desde mi perspectiva, y me dio mucho gusto ver a los doctores. Hubo un doctor, y luego voy a poner ese testimonio aquí, que dijo, nutriólogos, si el médico con el que están trabajando no les hace caso, o sea, no considera su opinión y el trabajo de ustedes, cámbiense de médico. Así lo dijo. Cámbiense de médico. Yo me quedé, ¿en serio? Bueno, le aplaudieron, obvio. Es que es eso, si tu papel es muy relevante en esto, tu participación es vital y no, y todavía tienes ese sesgo, pues con permiso, ¿no? Vamos a buscar dónde sí pueden reconocerlo. Entonces, cierro mi paréntesis y vuelvo con esto Muy buen paréntesis, por cierto. es que estuvo buenísimo. Pero bueno, y la mayoría de los ponentes médicos reconocían el papel del nutriólogo renal en el tratamiento de los pacientes. La verdad es que todos reconocían lo importante que era el tratamiento, integrarlos en la solución, y eso se me hizo fabuloso. Ahora lo que hace falta Claro. son nutriólogos renales, que ahí faltan un buen, pero bueno, regresemos al tema. Entonces, ¿qué papel juega la nutrición, el ejercicio y el apoyo psicológico en la rehabilitación y tratamiento integral de los pacientes? Es una buena, muy buena pregunta. Es muy amplia. Podría responderse bueno, de muchas formas, pero mira, em, cuando justamente ponemos atención en la práctica clínica y en la segunda, la tercera consulta vemos que el paciente casi siempre es en la segunda y exagerándole en la tercera consulta, son 8 o 10 consultas. Cuando vemos que llegan a no realizar las recomendaciones, es muy probable que haya algún componente emocional. Si el componente emocional no, no se encuentra, no es tan bien emocionalmente hablando, por mucho que tú les quieras dar un gran tratamiento, el mejor basado en la evidencia, la mejor literatura científica y demás, si el paciente emocionalmente no se encuentra bien, la adherencia a los tratamientos, tanto al ejercicio como la alimentación, van a estar muy, muy, muy limitados. Entonces, desafortunadamente, hoy en día, pues la salud mental también se ha vuelto un tema de agenda pública y desafortunadamente muchas personas llegan con problemas importantes de depresión, ansiedad y llegan de esa forma porque al final están atravesando por duelos en relación a algunos por pérdida de la salud, algunos porque justo se encuentran en rehabilitación posterior a perder alguna función física y readaptarse a su nueva vida o a su nueva realidad, pues no son procesos nada sencillos. Hay quienes llegan con enfermedades muy complicadas
complicadas en el sentido del manejo, en cuestión también del tratamiento y los síntomas que presentan. Entonces, por ejemplo, personas con fibromialgia, dolores intensos, incluso me comentan los pacientes que no tolero ni la ropa, me duele terrible todo el cuerpo. Vivir con dolor, pues evidentemente no es nada sencillo, no es nada agradable y termina por impactar la calidad de vida de las personas y entre ellas esta parte de la salud mental. Entonces, por eso es tan importante integrar a nuestros colegas, a nuestro trabajo multidisciplinario, a tanto a los psicólogos como a los psiquiatras. Primero los mandamos siempre a psicología, ya si el psicólogo o psicóloga en cuestión considera que ya se requiere de un tratamiento psiquiátrico, bueno, pues se da la atención, pero de entrada siempre se busca que dar este apoyo psicológico. No todos los pacientes lo aceptan, ¿eh? Porque todavía hay mucho estigma en relación al uso de los servicios psicológicos. Hay quienes me dicen, no, pues es que yo estoy bien, yo puedo solita, ¿cómo no va a poder solita? Hay quienes me, no, yo no lo necesito, o sea, yo estoy bien y pues no, yo creo que el psicólogo es para los débiles, débiles de carácter. O no, los psicólogos nada más están para los que están locos, yo no estoy loco. Entonces, ir quitando estos estigmas también para que las personas puedan eh, aceptar que necesitamos siempre la ayuda de alguien más en el tratamiento. Cuando les hablamos de psicología es así como de, pero es que yo venga a mi consulta de nutrición, sí, pero para que usted y yo podamos mantener este equipo, ese trabajo de equipo necesitamos a alguien más y es el psicólogo. Y comenzar a quitar esos estigmas en relación a estos servicios que no es para personas locas, que no es porque yo no pueda solo, que no es porque definitivamente soy incapaz de darle una solución a la vida personal. Entonces, hay cambios muy radicales cuando las personas toman esta herramienta y además el ejercicio está demostrado que mejora también la salud mental. Entonces, los mandamos con los médicos del deporte, quienes, cuando escuchamos hablar de medicina del deporte, pensamos en el deportista de alto rendimiento. En México, la medicina del deporte y de hecho el Instituto de Rehabilitación es el único a nivel nacional que cuenta con esta especialidad médica, tanto para formar médicos del deporte como para dar ese servicio, ha dado un giro y atiende a personas con enfermedades crónicas. Así como el medicamento se prescribe, el ejercicio se prescribe, los alimentos se prescriben y la prescripción del ejercicio o la dosificación del ejercicio es lo que hacen justamente los médicos del deporte. Dependiendo de las características o del riesgo cardiometabólico que puedan tener las personas, diseñan programas de ejercicio adecuados a cada una de las personas que llegan a evaluarse para decir, ¿saben qué? Necesitamos que esta persona no solamente mejore sus hábitos alimentarios, no solamente se le atienda la parte de la salud mental, sino que se empiece a activar, porque fisiológicamente la activación física obviamente tiene una producción de diferentes hormonas que nos pueden ayudar a mejorar la salud mental y la salud física. Entonces, el hacer esa conjunción de estas disciplinas, definitivamente ayuda bastante a nuestros pacientes durante todo su proceso de rehabilitación. Y aun cuando tengan obesidad, diabetes o hipertensión, adicional a otra enfermedad que los lleva al instituto, sí tienen un cambio en la calidad de vida cuando se conjugan estas disciplinas para poder darle una mejor atención a los pacientes. Eso es lo que ahora es el cambio que se le ha dado a la medicina del deporte en México, al menos a nivel institucional. Y te digo, o sea, casi siempre se imaginan, el médico del deporte está viendo a los pacientes olímpicos, ¿no? A los deportistas olímpicos, y no. Al menos en el instituto y los médicos que son egresados de este instituto, especialistas en medicina del deporte, lo que hacen es atender a personas con enfermedades crónicas y diseñar programas de ejercicio dosificados para evitar, uno, el clásico que nunca hizo ejercicio y se quiere empezar a activar, va y se mata en el gimnasio haciendo un montón de ejercicios, se lesiona y dice, el ejercicio duele, no sirve, mejor no hago nada y entramos a un círculo vicioso que es difícil de romper. Entonces, es mejor empezar
con una dosis adecuada, con un tiempo, la frecuencia, a qué intensidad, todo eso para que puedan ir mejorando la composición corporal o el fitness que hoy se le conoce. Entonces, ahí es de cómo integramos estas tres disciplinas, la nutrición, la psicología y la medicina del deporte para darle atención a estos pacientes. Tremendo, qué bien. O sea, fíjate que eso hace ya algunos años que que se viene presentando esta situación, porque he visto que hay muchos diplomados de nutrición en el deporte para atletas de alto rendimiento. Y yo me quedaba pensando, ok, ¿y como cuántos atletas de alto rendimiento habrá como para que tenga que haber tantos nutriólogos atendiendo a atletas de alto rendimiento cuando tenemos una población que Súper demanda reducida. esto, ¿no? Entonces, si nos bajamos de nivel y nos vamos a atender a la población en general, creo que tendríamos muchísimo más pacientes que si nos dedicáramos al alto rendimiento, que pues, digo, debe de haberlos, ¿no? Pero no son los más y creo que eso es algo interesante. Y sí, la Asociación de la Medicina del Deporte va con ese prefijo, ¿no? De que son atletas súper bien formados y bien entrenados y que pues hay que estarlos evaluando constantemente y no es así. Y me quedé pensando ahora que lo decías, cuando una persona pierde alguna capacidad de movilidad, sobre todo, este, lesión de cadera, de rodilla, ¿no? Hombro, que ya este tipo de cosas que a veces también vienen acompañadas de la obesidad, el sobrepeso, que impiden la recuperación, ¿no? O al revés, que provocaron la lesión. Entonces, hay mucho trabajo por hacer ahí en este rubro. Me parece bastante interesante. Oye, y bueno, ya, finalmente. ¿Qué esperas que se lleven los asistentes que van a asistir a este curso, que van a participar en el curso? Qué es lo que se está esperando que se lleven estos alumnos que van a estar presentes participantes en el curso? Pues mira, de entrada lo que buscamos es visibilizar estos aspectos y componentes sociales, emocionales, no solamente la parte clínica, no solamente la parte médica o la parte nutricional, sino de cómo se va a ir conjugando, se conjugan diferentes disciplinas para dar el soporte de atención a los pacientes. Y que cuando alguien, un nutriólogo, tenga enfrente a un paciente, eh, se concientice que tiene a un ser humano enfrente, a un ser humano que tiene gustos, que tiene preferencias, que tiene creencias, que tiene percepción de vulnerabilidad en cuanto a su enfermedad, que tiene toda una vida y que es importante siempre mirar esa parte de las personas a las que atendemos. Desgraciadamente, en otros momentos, yo espero que ya sea ahora cada vez menos, me he encontrado con pacientes que llegan y que ya han sido multitratados en otros lugares, tanto públicos como privados, y me muestran o me dicen es que pues mi situación económica no es muy buena. Yo vendo aguas agua embotellada en un crucero de la carretera y fui y me dieron una consulta y me dieron una lista de alimentos y pues es que yo no tengo para comprar salmón, yo no tengo para comprar ravioles, yo no tengo para comprar el aderezo, el yogur griego. Entonces, eh, es muy importante que consideremos que tenemos a una persona enfrente y considerar sus características cuando damos una recomendación nutricional. Y hacer estas redes, como bien mencionabas tú, estas redes de apoyo, dándole oportunidad a que cada disciplina desde su trinchera nos pueda aportar e ir sumando esfuerzos porque trabajamos como muy aislados de repente, ¿no? Como que yo en mi trinchera de nutrióloga y desde ahí quiero trabajar y no considero otras disciplinas que pueden aportar bastante y que podrían ayudar a mejorar la atención integral de las personas. Entonces, esta parte de hacer visible esta necesidad es algo que tenemos muchos deseos de compartir en el curso
Y también está la parte de los productos ultraprocesados, que desafortunadamente pues también es todo un tema en relación a lo que se ha creído saludable y que nos siguen vendiendo como saludable, pero que lamentablemente pues no lo son tanto y que siguen formando parte de las conductas o de lo que las personas eligen para consumir. Y también qué se sabe de las políticas públicas, hacia dónde vamos a ir, dónde estamos parados, estos entornos alimentarios, cómo también nos influyen a las personas. Te digo, cuando tenemos a una persona enfrente, esa persona tiene un entorno, tanto familiar, social, laboral, va y se expone a la calle y en la calle tenemos un entorno alimentario también. Entonces, todas esas cuestiones son súper importantes para tomarlas en consideración para cuando damos una recomendación nutricional. Muy bien, pues no, no hay que perderlo. Más bien, hay que asistir, vamos a ponerlo en positivo. Hay que asistir a este curso. Creo que nos va a dar mucha satisfacción, bueno, mucho conocimiento, desde luego, que es lo que estamos buscando. Y creo que bien vale la pena, bien vale la pena. Son 2 días, realmente son Dos dos días. días, es muy corto, deben de ser intensos. ¿De a qué horas a qué horas? ¿De 9 de la mañana o de las 8? De 9 de la mañana, el registro empieza a las 8 de la mañana Ajá. y las primeras conferencias están programadas a las 9 de la mañana, de 9 a 3 de la tarde. Y les digo, afortunadamente, pues nuestros ponentes son personas que se dedican a la investigación, expertos en su área, que tienen práctica clínica y que, bueno, pues nos pueden aportar muchísimo y además, pues tienen este deseo de compartir justamente sus conocimientos. Vamos a tener una plática que de hecho me parece fundamental y hablábamos del pesocentrismo, de cómo es que darle nada más el peso a la parte corporal, cómo nos deja de lado otras variables que necesitamos considerar y que como bienestar, eres delgado, no eres delgado, entonces eres saludable, no eres saludable y solamente centrarnos en eso como único valor o como único propósito de valía, pues puede conducir a diferentes desenlaces en salud. Entonces, invitamos a dos expertos que tienen trabajos publicados en relación a cómo este fenómeno desde el punto de vista psicológico puede impactar no solo en los pacientes, sino en el personal de salud, cómo percibe a las personas con obesidad o que viven con sobrepeso, con obesidad o diabetes. Ah, pues es que tiene un exceso de peso. Ah, es que es flojo, ¿no? Es que no quiere. Entonces, estos sesgos que se van formulando en el personal de salud, también es importante que los volteemos a ver, ¿no? No solamente al paciente, sino también de este lado, qué está ocurriendo a los que atendemos a las personas. Entonces, como les comentaba, todos son expertos en su materia. Sí, son 2 días, pero creo que bien vale la pena invertirle a nuestra capacitación continua e ir conociendo estos elementos que nos pueden ir aportando para nuestra práctica clínica. Excelente, excelente. Sandra, muchísimas gracias. Perdón, este, perdón. Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Te agradezco No, por la paciencia que has tenido. Espero no haberte alterado los horarios, pero no, no te preocupes. muchas gracias por estar aquí. No te me vayas, espérame tantito, voy a despedirlo, el programa, y regreso contigo. Líderes de nutrición, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Les agradezco igual la paciencia y bueno, compartan esta información. Si pueden, inscríbanse a este curso, asistan, recomiéndenlo porque vale mucho la pena empaparse de esta información. Trae mucho, como dicen vulgarmente, tiene mucha carnita. Hay que desglosarlo, pero está muy nutritivo este curso. Así es que espero, ya les pondré aquí en la página web de Líderes en Nutrición, les pondré ya toda la información para que se comuniquen, se inscriban y pues espero verlos por ahí el 21 y 22 de mayo. Muchísimas gracias, que estén muy bien. Hasta pronto.